buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 21 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La persecución política es en grande, desembosada, feroz y para aniquilar al adversario. Ahora es Óscar Iván Zuluaga. La lista es larga. La justicia como instrumento de destrucción del contradictor político. Es la ruina de la democracia, el fin de la democracia. Óscar Iván Zuluaga le había presentado una tutela contra el fiscal general de la Nación para que mostrara el famoso video del hacker y para poderlo someter a experticios forenses independientes. La respuesta es un llamamiento a la Fiscalía, con el obvio propósito de detenerlo, a raíz de unas declaraciones del pobre diablo ese del hacker, a quien amenazaron, pusieron contra la pared y le sacaron unas declaraciones estúpidas sobre delitos inexistentes, sobre hechos que todavía la opinión pública no conoce. Esto es lo más bajo como actuación judicial que ha hecho el fiscal general de la Nación, que se ha ocupado en demostrarle a la Nación qué clase de sujeto es. Óscar Iván Zuluaga también está en la lista. La encabezamos nosotros. Como la cosa no les funcionó completamente, intentaron asesinarnos, nos escapamos, aquí estamos con ustedes. Andrés Felipe Arias, fugitivo por delitos que no cometió. Luis Alfredo Ramos, perseguido por la justicia y ahora, válganos Dios, por la Procuraduría General de la Nación también. Mandaron una procuradora que es una especie de extraterrestre allá, ese proceso, a que persiguiera al doctor Luis Alfredo Ramos. Hasta la Procuraduría. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y ahora Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y al presidente Álvaro Uribe Vélez le han hecho 1000 envites. Es la justicia como instrumento de la controversia política. Es lo peor que puede pasar en una democracia. Así, pues en Cuba, en el paredón, también había justicia. En la Revolución Francesa, el 2 y el 3 de septiembre, famosos, en las cárceles de París aparecían unos hombres borrachos, llenos de odio, pidiendo con lista en manos los nombres de las personas que iban a ser juzgadas por ellos. Los juzgaban 2 o 3 minutos y los masacraban en las puertas de las cárceles de París. Siempre hay un juicio previo, siempre en todas las atrocidades hay un remedio de justicia. Esta, la nuestra, le está dando al mundo un triste ejemplo de cómo es una herramienta para golpear la controversia, para definir la controversia política, para golpear al adversario, para destruir la confianza que a la gente le pudiera quedar en un poder judicial que es el más desprestigiado del mundo probablemente. El Poder Judicial no ha sido notificado de ese hecho y el fiscal es uno de los grandes culpables de este desprestigio del Poder Judicial ante los ojos de los ciudadanos. No hay democracia en Colombia, no hay libertad, no hay garantías. Óscar Iván Zuluaga, llamado por la Fiscalía con el obvio propósito de detenerlo inmediatamente por unas declaraciones del hacker que nadie sabe en qué consisten. ¿Cómo le parece? Dizque porque se oponía al proceso de paz en La Habana y entonces interceptaba comunicaciones. ¿Nos quieren mostrar alguna? Por supuesto que ninguna. Y así vienen administrando justicia en Colombia. Esto lo hace el mismo fiscal, el que llama a personas
decentes y a personas rectas y a personas que están cumpliendo su deber como Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, es el mismo que pide que no metan a la cárcel a los peores delincuentes que ha visto la humanidad en muchísimos años. De manera que para Timochenko, el Congreso de la República, y para los que hacen honestamente política en Colombia, la cárcel. Esa es la medida del fiscal, esa es la balanza de la justicia en Colombia. La crisis del petróleo. Aquí nadie quiere atender el tema, pero el petróleo sigue a mitad de precio de como lo calculó el gobierno para elaborar el presupuesto nacional y los planes de desarrollo, a la mitad del precio. Y resulta que entre el petróleo y la minería están el 70% de las exportaciones de Colombia. Y ahora viene un elemento que no se ha considerado, la baja en la producción del petróleo. Hablaremos con Francisco José Lloreda, que es la persona que está presidiendo la Organización de los Petroleros en Colombia. Suicidaron al fiscal Nisman que investigaba a Cristina Fernández. Lo suicidaron. El suicidio es la muerte que una persona se da a sí misma, por supuesto, pero allá en la Argentina suicidan a la gente. Salieron inmediatamente todos los medios de comunicación del kirchnerismo, salieron por supuesto los fiscales y el aparato judicial que maneja el kirchnerismo, salieron los congresistas kirchneristas a decir que el fiscal se había suicidado, lo mataron. Hablaremos con Nicolás Márquez desde la Argentina. No se necesita referendo para los acuerdos de La Habana. Como ya conocemos el almendrón y como sabemos cómo funciona Santos porque somos especialistas en hermenéutica santista, no se les olvide eso, queremos decirles que para allá van. Van para decir que no se necesita refrendación de acuerdo ninguno. Están modificando todas las leyes, están modificando la constitución política, se están poniendo de ruana el país. Esto, señores, se llama un golpe de Estado. El partido de la U, entonces ahora prepara al estilo nazi, al estilo Hitler, una papeleta para que los colombianos digan sí o no a propuestas que tienen centenares de páginas, que tratan todos los temas imaginables, que versan sobre las cuestiones más arduas. Todo lo que el ciudadano podrá decir es sí o no. Esa era la especialidad de Hitler y de Mussolini. No se les olvide, hacer plebiscitos amañados es la especialidad de todas las dictaduras y de los regímenes autoritarios que en el mundo han sido. El proceso contra Luis Alfredo Ramos. Ahora es el Tuzo Sierra, un personaje que está extraditado en los Estados Unidos, que no merece confiabilidad de nadie, que habla de un aporte de 10 millones de pesos que le dio al señor Francisco Zapata. Ni muestra un cheque, ni dice cómo, ni cita las elecciones que son, nada. Esos son los testigos contra Luis Alfredo Ramos, que tienen muy conmovida a la procuradora delegada. Háganos el favor. Otra contradicción que le resultó al doctor Ramos sin que nadie sepa de dónde salió esa señora. ¿Hay más hurtos en Colombia? No. La policía explica, lo que hay es más denuncias. ¡Qué maravilla de explicación! Hay más congestión en Transmilenio. No alcanzan los buses de Transmilenio, ni alcanza el sistema, ni alcanza nada. No. Dice Petro, lo que hay es un crecimiento inusitado de la clientela de Transmilenio. Así resolvemos los problemas nacionales. De manera que para la policía no hay más hurtos sino más denuncias, y a quedarse todos tranquilos. Tampoco hay más extorsiones, sino que hay más denuncias. Todo es nerviosismo, es una situación psicológica, es como las niñas del Carmen de Bolívar, es que nos estamos enloqueciendo todos, como los enfermos del chikungunya también. 2 policías asesinados por el ELN en Nariño. Los asesinaron por la espalda.
Pero ¿eso qué importa? ¿Eso qué importa? Eso es la demostración de que el ELN sí tiene méritos suficientes para venir a los arreglos de paz. Yo creo que se merecen hasta que el señor de la calle sea su interlocutor. Hasta eso se merece el ELN. El asesinato de 2 policías, ¿qué importa? Como no son sino policías, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el ELN sigue cometiendo estos crímenes atroces, es decir, haciendo méritos para una mesa de paz. Maduro, en Venezuela, no pronuncia el discurso que debe pronunciar y no sale con las medidas económicas que van a tratar de resolver un problema que no tiene solución. Porque él y Chávez arruinaron a Venezuela, la despedazaron, la liquidaron. ¿Qué va a decir Maduro y cuándo lo va a decir? Nadie lo sabe. Mientras tanto, los venezolanos hacen colas interminables para buscar un mendrugo de pan. Colas de 6, 8, 10 horas para comprar 1 kilo de harina, una bolsa de leche y un rollo de papel higiénico. Esa es la vida en Venezuela. Para allá nos llevan. Obviamente que ese es el modelo. En todo sentido, Venezuela es el modelo, salvo en la cuestión judicial donde nosotros somos el modelo para Venezuela. El discurso del presidente Obama, el discurso de la Unión. La política contra Cuba ha sido una política fallida. Hay que hacer la paz con Cuba y hay que establecer relaciones con Cuba. Y los derechos humanos, presidente Obama, y los presos políticos, y la negación del derecho a hacer política, y los miles de muertos ante el paredón, y los miles de cubanos que han preferido que se los traguen los tiburones antes que persistir, que seguir viviendo en esa cárcel infernal que es Cuba. Nada de eso existe, presidente Obama. ¿No le han contado a usted sus asesores lo que es el infierno de Cuba? Firman el contrato para la construcción de la carretera Mulalólogo-Guerrero. Como se lo ganó Luis Carlos Sarmiento, pues tenemos la posibilidad de que él ejecute la obra con sus propios recursos. Le sobran, que ejecute la obra, y como le sobra entusiasmo por este gobierno también, que la haga. La cosa no es contratar, la cosa es ejecutar. Esperemos que la ejecuten porque esta es una obra vital para Colombia, vital para el Valle del Cauca, vital para la ciudad de Cali. 2 rehenes japoneses también serán asesinados por IS. Ya vimos la escena macabra, la que hemos visto varias veces. Un matón vestido de negro y unas personas arrodilladas esperando el degollamiento. Le exigen al Japón $200 millones que no dará para la causa de IS. Le acaba de dar $200 millones a quienes resisten las arremetidas furibundas de esta organización radical y despreciable. Libia en plena guerra civil. Está rota la tregua. ¿Sabe cuándo se rompió la tregua en Libia? El día en que debía empezar a funcionar. Se había hecho un pacto de tregua, tenía una fecha para empezar a operar y ese día vinieron furiosos combates. Libia, después de Gaddafi, lo que vino fue la guerra tribal, las desuniones pavorosas, las ambiciones desatadas. Alemania, con decisiones muy serias de la policía, se está previniendo contra ataques yihadistas. Alemania también. Y Hoy en la Historia recordaremos un año muy especial que muchos tienen en el olvido. El año de 1989, cuando se cayó todo el sistema comunista de la Europa Oriental. Todo. Que a la gente se le olvida que el comunismo es un desastre, que el comunismo es una tragedia, que no ha habido un solo ejemplo comunista que haya producido una sociedad feliz y próspera. Todo ha sido una tragedia.
cómo cayó Europa Oriental en el año de 1989, mejor dicho, cómo cayeron los regímenes comunistas que la maltrataron desde la segunda posguerra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, abrimos hoy con esa citación a interrogatorio del ex candidato presidencial uribista Óscar Iván Zuloaga por el famoso caso del hacker Andrés Sepúlveda. Un ejemplo más de la indiscutible persecución que sufre el uribismo, en donde el arma principal pues es una justicia parcializada, sin lugar a dudas. El propio Óscar Iván escribió desde su Twitter el motivo de esa persecución. Dijo: vemos un ejemplo más de la falta de garantías con quienes no comulgamos políticamente con el fiscal general de la Nación, dijo el ex candidato presidencial. En la citación está incluido también su hijo David Zuloaga, quien está fuera del país y quien tampoco siente que se respeten sus garantías. La situación es tan delicada y tan descarada, la persecución, que el abogado del ex candidato presidencial no descarta acudir a los estrados internacionales para pedir protección, al tiempo que dejó en el aire la eventualidad de una salida del país, al igual que otros miembros del uribismo que se han visto obligados a irse del país. Recordemos Andrés Felipe Arias, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, o el ex alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Y, como no, podríamos hacer también una larguísima lista con todos los uribistas perseguidos y encerrados. Necesitaríamos 2 programas. Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre lo que ocurre en Venezuela con Leopoldo López y la persecución política que sufre el uribismo. Una persecución que utiliza personajes tan poco convincentes como el informático Andrés Sepúlveda, que ahora salió graduado por la Fiscalía de espía. Pregunto, ¿hasta cuándo el país se verá obligado a contemplar este espectáculo bochornoso de persecución política? ¿Cuáles son las garantías que tiene el uribismo con un fiscal que no disimula en absoluto su aversión a los uribistas? Están ahí las declaraciones del fiscal, ¿no? ¿Y por qué al principio encerraron a Andrés Sepúlveda y cuando un juez lo soltó, el fiscal entró en furia, literalmente hablando, y lo volvieron a encerrar? ¿No es esta una forma de presión? ¿Cómo sabemos que las declaraciones del técnico informático no son producto de las presiones y de la desesperación? ¿Dónde están las pruebas y dónde está la crítica del testimonio? Pregunto. Montserrat, no se le olvide que al hacker lo encerraron en el búnker de la Fiscalía y le hicieron amenazas físicas. 3 sujetos se le metieron por la noche en medio de una oscuridad profunda, empezaron a amenazarlo y dice él mismo que le pusieron un revólver en la cabeza para sacarle... Sí, señor. Para sacarle... pero ¿qué tal? Y obviamente lo amenazaron con 30 o 40 años de cárcel. La salvación, que dijera lo que quiere el fiscal que diga, pero ¿qué es lo que puede decir? Porque lo que quieren que diga es que el señor obstaculizó los diálogos de La Habana, que penetró en el sagrado recinto de las comunicaciones de estos próceres que están en La Habana buscando un mejor porvenir para Colombia. Cada uno tiene por lo menos 500 asesinatos a cuestas, suficientes merecimientos, ¿no es cierto? Si uno ha matado 500 personas, pues merece muchas consideraciones. Bueno, pues no pueden encontrar una sola interceptación, no pueden encontrar nada que conduzca a afirmar que la campaña de Óscar Iván Zuloaga utilizó de algún modo una información privilegiada que este hacker hubiera obtenido, que no es hacker. Este es un tipo habilito para manejar computadores y entonces redes sociales, ya se aprendió esa mecánica, no es más. Y vea pues el lío que han armado. Entonces se vienen contra Luis Alfonso Hoyos, contra David Zuloaga. Se sabe que Óscar Iván Zuloaga no tenía nada que ver en la mecánica de organización administrativa de la campaña, pero ¿a qué horas?
estaba recorriendo el país entero, recorriéndolo 1000 veces, pronunciando discursos, preparando controversias con sus opositores, y a qué hora se ocupaba de la parte administrativa. Eso estaba perfectamente claro. Con eso no queremos decir que Luis Alfonso y David Zuluaga hayan hecho algo indebido. No, es que hacían todo lo que se refería a la campaña. Pues ahora citan también a Óscar Iván Zuluaga. ¿Y sabe por qué? A través de los medios, ¿no? A través de los medios. Claro, obvio. Sí, ese es un buen punto también. Si no, no vale la pena. ¿Y sabe por qué? Porque presentó un recurso de tutela ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la Nación, para que le muestre, deje ver el famoso video que tiene del hacker, para que ese video se pueda someter a un escrutinio técnico. Está en su derecho. Sí. Pero la respuesta es que como todavía no está acusado, no están obligados a darle el video. Claro, pero entonces Óscar Iván Zuluaga presenta la tutela y la respuesta es que lo citan también. No, es a destruir el uribismo, y usted tiene la lista de los uribistas que han sido infamemente perseguidos. Entonces, pues si quiere póngame a mí de primero y póngame por partida doble. Sí. Por las decisiones que tomé en contra el procurador y por la bomba que me pusieron después, que ya sabemos de dónde venía. Y siga: Luis Carlos Restrepo, Miguel Pinedo Vidal, Carlos García Orjuela, Mauricio Pimiento, Andrés Felipe Arias, Luis Alfonso Hoyos, Luis Alfredo Bernardo Ramos, Moreno, María El Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Mario Uribe, Luis Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez, el coronel Luis Alfonso Plazas, que está en la cárcel no por el tema del Palacio de Justicia, sino porque le pegó a la mafia más duro de lo que le ha pegado nadie en la historia de Colombia, siguiendo las órdenes del presidente Uribe y las mías. Pero ¿con qué eficiencia trabajó? Bueno, entonces le pareció bien pues esa listica de procesos infames, de procesos que no se sostienen en sus propios pies, porque de cada uno podríamos escribir. Claro que alguno de ellos, como el de Carlos García Orjuela, terminó en absolución, porque no podía ser de otra manera. Pero ¿Y sabe tuvo por qué? que pasar por la cárcel, claro, igual que Nancy Patricia y otros muchos. Y por el deshonor y por el calvario de verse injustamente perseguido. ¿Sabe por qué? Porque intervino la Embajada de Francia. Él está casado con francesa, sus hijos tienen nacionalidad francesa y nacionalidad colombiana, el representante a la Cámara lo tiene, y entonces finalmente lo absolvieron, pero a los demás los condenaron. Es que esto es así. Dicen que Colombia se puede parecer a Venezuela. No. Venezuela se está empezando a parecer a Colombia. Eso es de ese tamaño. Ponga también al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. ¿Por qué está en la cárcel el coronel Hernán Mejía Gutiérrez? Por haber pacificado el Cesar. ¿Por qué está en la cárcel Ritualejo del Río? Por haber pacificado el Urabá. Por medios perfectamente lícitos. Las acusaciones contra ellos son infames. No, lo que está haciendo el Poder Judicial es una cosa pues que sencillamente clama al cielo. ¿En qué país vivimos? Y decimos todavía que esto es una democracia y que tiene garantías. Y a Óscar Iván Zuluaga crea en la justicia colombiana. Pero ¿quién puede creer en la justicia colombiana? No hay Por eso no hay democracia sin justicia. Y no hay justicia, luego no hay democracia en Colombia. Pues esa es la verdad. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 21 de enero del año 15. Son las 6:28 de la mañana. El señor presidente del partido de la U, Roy Leonardo Barreras Montealegre, explicó que la ley 418 o de orden público faculta al presidente Juanpa para tomar decisiones de todo tipo, producto de una negociación de paz, por lo que no existe la camisa de fuerza de la refrendación. Sin embargo, aclaró que la intención de la unidad nacional y el gobierno es que los colombianos que votaron por la paz en las elecciones presidenciales lo hagan de nuevo en los comicios regionales. En consecuencia,
el partido de la U impulsará decididamente la séptima papeleta en apoyo al proceso de paz para que los colombianos puedan decidir si respaldan o no la paz el próximo 25 de octubre de 2015, fecha en que saldremos a elegir nuestros dignatarios locales y regionales. Sería una sola pregunta, con opción de sí o no, y se adelantará con una tarjeta electoral adicional durante las próximas elecciones regionales de octubre. Doctor Londoño, la historia vuelve a repetirse. Regresamos al nazismo-leninismo. Es así, al marxismo-leninismo y al nazismo. Exactamente. ¿Quién era el gran especialista en ganar plebiscitos? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. La gente decía sí o no. De manera que usted tiene enfrente 100 o 150 o 200 páginas de acuerdos que cambian totalmente el orden institucional de la República. Todo lo cambian, empezando por la función del ejército, las competencias administrativas en las regiones, los derechos de las autoridades colombianas a perseguir delitos como el delito del narcotráfico. En fin, es una lista enorme de cuestiones esenciales para el porvenir de la República. Y todo lo que usted puede decir es sí o no. Qué democracia tan linda, ¿no es cierto? Uy, qué maravilla. ¿Cómo cuentan con el pueblo? ¿Cómo cuentan con el pueblo y cómo lo consideran y cómo lo respetan? Así hacía Hitler, exactamente. Claro. Y es que todo esto es un sartal de mentiras y de enredos. Mire, yo lo invito a que lea hoy en el diario El Tiempo un artículo del padre de Rú, donde está retratado de cuerpo entero. Y entonces habla pues con un lenguaje profundo que tiene en ocasiones de teología y de moral, hablando de la paz y hablando de tal y dándose golpes de pecho porque todos somos culpables y entonces hay que corregir esto y hay que corregir aquello. Lo invito a que mire si cita siquiera el tema del narcotráfico. Para el padre de Rú no existe el narcotráfico. Y resulta que el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Dejamos el narcotráfico y dejamos la guerra. El padre de Rú lo sabe, él no es un hombre idiota, no, él es un hombre profundamente inteligente, pero de puro malévolo, de mala fe, esconde el tema del narcotráfico. Y entonces, darle a las FARC el control del narcotráfico es entregar a Colombia en manos del narcotráfico, es decir, en manos de las FARC. Pero esas cosas no se pueden resolver con una tarjeta de esas. Cambian todo el orden constitucional de la República. La Constitución no puede ser modificada sino por el Congreso de la República o por el pueblo en un referendo. No más, y de ahí no se pueden salir, Willy. Y de ahí no se pueden salir. Pero ya se están desmontando. No se le olvide la técnica de Santos. El primero niega, el primero dice que no, y entonces después dice un no más suave, y después termina diciendo que sí. Y hasta que el fiscal cambia la Constitución. El fiscal no, el doctor Jaramillo y Humberto de la Calle y el señor Framper cambian la Constitución Política de Colombia y nos dicen cómo tenemos que vivir de aquí en adelante, es decir, esclavizados a las FARC. Bueno, pero vamos a tratar de oponernos porque nuestro deber es defender este país, es decir, la verdad. Así cueste mucho y así eso suponga riesgos inmensos, como los que está corriendo Oscar Iván Zuluaga. Acaba de sacar 7 millones de votos, ganó las elecciones, le robaron las elecciones por medios electrónicos y eso se podrá probar, tengan la seguridad, pero así fue, pero sacó 7 millones de votos y ahora para la cárcel por el dicho de un infeliz que no sabe dónde está parado, de un pobre diablo que dizque interceptaba los diálogos de La Habana para destruir las perspectivas de paz de la República, un espía, un infiltrado. Pero por favor, es que hemos perdido todo el sentido de las proporciones y estamos utilizando sin vergüenza el Poder Judicial y especialmente la Fiscalía General de la Nación y la antigua Corte Suprema de Justicia. Claro que esta ya empezó a lucirse también, ¿no?
la sala penal ya empezó a lucirse, porque está cierta señora ahí que Dios nos tenga de su mano para soportarla, y se está utilizando el Poder Judicial como herramienta política. Un masazo, ya le di los nombres de los inicuamente perseguidos por la justicia. ¿Esto es una democracia? No. ¿Hay garantías? No hay garantías. No hay garantías. Páseme la lista de las personas de izquierda o de los santistas que hayan sido perseguidos. Dígame si por el cuento de Jaramillo y de las pistolas Sig Sauer, dígame si por todos los escándalos de corrupción que tienen sacudido al país, la Fiscalía ha hecho alguna cosa. Pues por supuesto que no. Dígame si por ciertos delitos que cometió el juez Suárez Vaca, el fiscal está haciendo alguna cosa. No, en absoluto. Esta es una justicia dirigida, esta es una justicia sesgada, es decir, esta es la negación de la justicia convertida en un instrumento de la política. Eso es, así de sencillo. Ángel Henao. Buenos días a todos en esta mañana de miércoles. La noticia internacional que pondremos en contexto viene desde los Estados Unidos, y es que ayer el presidente Barack Obama realizó el tradicional y esperado discurso de la Unión, esta vez frente a un auditorio dividido y ante una notable mayoría republicana. Durante aproximadamente una hora, el presidente norteamericano, por primera vez en mucho tiempo, se refirió a la economía de Estados Unidos como a una economía fuerte y aseguró que la recesión en el país del norte ya ha terminado. Bueno, y un tema del cual el mundo entero estaba pendiente era el tema de Cuba. De una forma bastante desafiante, Obama le dijo directamente a los opositores de esta histórica decisión: "When what you're doing doesn't work for 50 years, it's time to try something new." Cuando haces algo por 50 años y no funciona, es tiempo de intentar algo nuevo. Hay que recalcar que las críticas de la oposición republicana al discurso no estuvieron dirigidas a lo que dijo, sino a lo que no dijo Obama. No habló, por ejemplo, de la situación de la oposición en Cuba, ni de las violaciones de derechos humanos y derechos políticos que ha perpetrado el régimen castrista. El congresista republicano Carlos Curvelo, encargado de responderle al presidente, expresó lo siguiente: "Nos inquietan las inmerecidas concesiones del gobierno del presidente Obama para los regímenes de Irán y Cuba. Ambos países son regidos por crueles dictaduras que por décadas han intentado perjudicar a nuestro país y a nuestros aliados, y tenemos que hacer más para honrar a los veteranos de guerra". Bueno, doctor Londoño, Obama no la tiene fácil. La gobernabilidad con mayoría republicana en el Congreso y una opinión pública tan dividida serán los principales obstáculos para determinar el éxito o fracaso de este segundo periodo del presidente número 44 de los Estados Unidos, y asimismo la permanencia de los demócratas en la Casa Blanca. En la lista de las cosas que la lista que hizo de las cosas que pasan en Cuba dejó de mencionar el paredón. ¿Qué pasó con el paredón? ¿La humanidad se puede olvidar de eso tranquilamente? Entre ese salvaje del Che Guevara y Raúl Castro, llevaron a centenares de cubanos a un paredón de fusilamiento, simplemente por el hecho que no les gustaba. Aquí el fiscal los mete a la cárcel, allá los llevaban al paredón. Usted no mencionó el tema de que miles de cubanos han muerto en las procelosas aguas del Mar Caribe porque prefieren los tiburones y prefieren las olas del mar al régimen de Cuba. ¿Cómo será? No es sino ir a visitar a Cuba para que vea lo que está defendiendo el señor Obama, porque son los mismos. Es que si a uno le dicen, no, es que ya hay un cambio generacional, hay otra gente que puede tener otras ideas, pero que respeta los derechos humanos, que no asesina a la gente, que no mete en la cárcel a todo el que se atreve a disentir, que permite una expresión política libre, que permite un medio de comunicación decente que diga otra cosa de la que dice el gobierno. En ese caso, pues uno reflexionaría sobre la cuestión, claro que sí, pero lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entonces hay que cambiar, porque en 50 años no ha caído no cayó Fidel Castro y no ha caído Raúl Castro. ¿Y qué pasa con el pueblo cubano? ¿Qué pasa con las largas filas de la gente tratando de sobrevivir por el bloqueo de los Estados Unidos? No me diga, Cuba es el país que más recursos internacionales ha recibido en la historia de América. En la historia de América.
primero de la Unión Soviética, de Rusia, y luego de Venezuela. Ningún país ha sido tan favorecido internacionalmente como Cuba. Lo que pasa es que tiene un régimen detestable que no conduce sino a la miseria. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Continúan las audiencias en la Corte Suprema de Justicia en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Ayer los magistrados de la Sala Penal de la Corte le preguntaron al doctor Luis Alfredo por los testimonios de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, Carlos Enrique Areiza y Andrés de Jesús Vélez Franco, de los cuales salió airoso en su defensa el doctor Ramos Botero. Alias El Tuzo Sierra dijo haberle entregado 10 millones de pesos a la campaña del doctor Luis Alfredo por el unionismo al Senado alrededor del año 1998 a través de Francisco Zapata Ospina. A lo que respondió el exgobernador de Antioquia la falsedad de ese testimonio, porque su campaña al Senado no fue en el año de 1998, año en que se encontraba en Washington como embajador de Colombia ante la OEA, sino a finales del año 2001, y no fue por el unionismo, sino por el equipo Colombia. La Corte indagó a Ramos por el testimonio de Carlos Enrique Areiza, a quien ha dado credibilidad, a pesar de ser un reconocido traficante de testimonios por agentes del CTI, de la Fiscalía y de la Policía, como se lo recordó a los magistrados el doctor Luis Alfredo, rememorando a su vez las cátedras de Derecho Penal del doctor Federico Estrada Vélez sobre la apreciación de los testimonios y cuándo estos deben ser menospreciados por la falta de credibilidad y las contradicciones que ellos presentan. El doctor Luis Alfredo dijo que el testimonio de Areiza no solo es falso, sino malintencionado. Recordó que Areiza no solo es un reconocido estafador en Antioquia, conocido al menos con 12 alias diferentes, sino que está condenado por extorsión y tiene procesos por los delitos de hurto, extorsión, fuga de presos, calumnia, daños personales, daño en bien ajeno, abuso de confianza, violencia intrafamiliar y estafa, entre otros. Doctor Londoño sorprendió en la audiencia a la procuradora delegada ante la Corte Suprema por las preguntas que le hizo al doctor Luis Alfredo, cuestionando la financiación de las campañas del político, a lo que respondió Ramos Botero, recordando cómo sus campañas han sido austeras a pesar de lo que hoy se ve en la política nacional, y luego de que la procuradora señalara a las personas que conformaban la lista al Senado del equipo Colombia en el año 2002 con vínculos con el paramilitarismo, el doctor Luis Alfredo dijo que se trataba de personas honorables y representativas, reputados empresarios en cada una de sus regiones, y muchos de ellos ingresaban por primera vez a la política. Bueno, ahí tenemos pues el juicio contra Luis Alfredo Ramos montado en la fábrica de testigos, de la que se queja el fiscal cuando le conviene quejarse, pero que el fiscal estimula. Y ahora es desgraciadamente la Corte Suprema de Justicia la que mueve un proceso de esta magnitud contra un hombre que iba a ser presidente de la República, el mejor alcalde de Medellín, el mejor gobernador de Antioquia, el mejor presidente del Congreso de la República, un hombre intachable que iba a ser presidente de la República. Hay que triturarlo. Así está funcionando el Poder Judicial en Colombia. Es de eso de lo que se trata. La respetabilidad del doctor Luis Alfredo Ramos la certifican todos los antioqueños que lo han visto trabajar de cerca, y el país que lo vio en la presidencia del Senado de la República en aquellas horas cumbres del año 2002, cuando sacó la mayor plataforma legislativa que ha conocido la República, llena de leyes contra los narcotraficantes, contra los bandidos, contra las autodefensas, contra las FARC, contra todos los movimientos ilícitos que con armas en la mano quieren destruir a la nación. Luis Alfredo Ramos no es un motivo de vergüenza para los colombianos, sino que es un motivo de orgullo para toda la patria. Pero ahí está, enfrentando este tipo de justicia. Y en un minuto nos vamos para la Argentina. Hablaremos con nuestro amigo Nicolás Márquez, un gran escritor, un gran luchador por las ideas políticas liberales en un país donde a la gente la suicidan. Nicolás Márquez estará en un minuto con nosotros en la Hora de la Verdad.